Amigos, son las 7:33 de la mañana. Estamos en vivo este lunes. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ahí vemos al candidato de la oposición, Andrés Velázquez, militante del partido Causa R, ex gobernador del estado Bolívar desde 1989 hasta 1995. Fue diputado de la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui del 2000 al 2005 y por el estado Bolívar en el 2010 hasta el 2015. Ya está con nosotros en Buenos Días. Recuerden participar haciendo sus preguntas o comentarios por nuestro canal de YouTube. Bienvenido, Andrés Velázquez. Gracias por aceptar nuestra invitación. Feliz día. Gracias a ustedes por la invitación. A la orden para compartir este momento. Gracias por compartir, sobre todo con nuestra audiencia que está muy pendiente de los candidatos y sus propuestas. Estamos a tan solo un mes prácticamente de las primarias de la oposición. ¿Cómo se prepara Andrés Velázquez? Bueno, continuamos con nuestra campaña y ahora dedicado con mucha intensidad, no solo a dar a conocer ya con más fuerza el contenido de nuestra propuesta de la Venezuela digna y sustentable como proyecto de reconstrucción del país, sino que también tenemos en desarrollo una intensa actividad por la constitución en todos los estados del país del padrón electoral. Por cierto, comencé el día de ayer ya en el estado Bolívar y cosa que haremos a lo largo ya de todo este mes en todo el país con la juramentación de lo que llamamos o denominamos el padrón electoral, es decir, aquellos ciudadanos que de manera voluntaria y con el compromiso que tenemos con la primaria y por supuesto con mi candidatura, se aprestan a constituir todo un gran movimiento de defensa del voto, de defensa de la primaria, porque esto no prevé solo la defensa del voto de Andrés Velázquez, sino la vigilancia de la pulcritud de todo el proceso. Sí, algunos candidatos han denunciado y también a través de un comunicado lo hizo la plataforma unitaria y específicamente la Comisión Nacional de Primaria sobre un supuesto plan para atentar contra el proceso del 22 de octubre. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las elecciones del 22 de octubre? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ciertamente no es una novedad el intento del régimen de tratar de paralizar esta primaria. Yo parto de un hecho concreto, claro. Maduro y toda su camarilla, su pandilla, le tienen terror a la primaria. Y por eso desde el inicio han tratado de boicotearla, paralizarla, pero no han podido. Allí está y yo tengo que hacer un reconocimiento público en este sentido a la Comisión Nacional de Primaria. Ahora le emprenden contra las juntas regionales de primaria, el régimen amenazando que los va a investigar, presentando recursos de habeas data en distintos estados del país con el propósito de frenar la primaria. Pero todo eso puede resumirse en el terror que el régimen le tiene a la primaria, porque la primaria, como hemos venido diciendo, forma parte o es un paso demasiado importante para esa estrategia de victoria del próximo año en la elección presidencial, porque la primaria empodera a los ciudadanos para que decidan o designen su candidato. La primaria es la unidad, la primaria moviliza, la primaria organiza, la primaria compromete, de manera pues que a eso le tiene miedo el régimen y por eso tratan de pararla. Pero yo creo que ya falta poco, estamos en la recta final, para decirlo en términos hípicos, recta final ya de esta campaña y próximos al 22 de octubre, para lo cual hago esa invitación a todo el país, fortalecer esta primaria. Los regímenes con estas características autoritarias, totalitarias, dictatoriales que hoy tenemos en Venezuela, la primera condición necesaria para que los pueblos se liberen de estas dictaduras, pues definitivamente tiene que ser la firmeza y la participación colectiva de todos los ciudadanos. Vamos a profundizar un poco en lo que significa su propuesta de gobierno. Me gustaría que compartiera con la audiencia cuáles serían, por ejemplo, esas 3 prioridades. Sí, yo estoy planteando de que, y por eso el nombre de la Venezuela digna y sustentable, porque Venezuela hoy día prácticamente se desvanece como país. Venezuela es un país humillado, maltratado, sus ciudadanos
tratados indignamente, no tenemos servicios públicos que valgan la pena. En ese sentido he planteado que siendo la dignidad la esencia, la sustancia desde donde se vienen todos los derechos humanos. Bueno, en ese sentido yo creo que a Venezuela tenemos que reivindicarla desde el punto de vista de dignidad. Queremos ciudadanos dignos y para tener ciudadanos dignos tenemos que tener un país digno. En ese sentido hemos planteado tres ejes que se articulan y se repotencian entre sí, que es la dignificación de la economía, la dignificación de las personas y la dignificación de la política, destacando en esto de la dignificación de la economía, por ejemplo, un plan a corto, mediano y largo plazo sostenible que pueda apalancarse precisamente para darle estabilidad a ese plan económico en nuestra industria de hidrocarburos, en nuestra industria petrolera, que por cierto, en relación a eso, estoy planteando que la reforma social necesaria, urgente, indispensable que debemos establecer en el país, debe estar atada a la fortaleza económica. Y por eso hemos señalado que vamos a constituir un Fondo Nacional de Regalías Petroleras con un propósito inicial, que es el de atender de manera digna a todos nuestros pensionados y, por supuesto, para cubrir el resto de la seguridad social. En adelante ya veremos, porque podría atenderse desde ese mismo fondo, educación, salud, pero inicialmente hacer justicia con nuestros pensionados. Y desde el punto de vista de la dignificación de las personas, queremos destacar el hecho de devolverle la importancia social al trabajo con una periódicos ajustes y revisión de lo que tiene que ver con el salario en Venezuela que desapareció, devolverle a todos los trabajadores sus derechos hoy conculcados, desconocidos por el régimen, contrataciones colectivas, todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales. Estamos a punto de comenzar un año escolar y ya vemos las condiciones de esclavitud que de nuevo van a confrontar los educadores en Venezuela para dar clases. Y desde el punto de vista de la dignificación de la política, estamos hablando de que liberación de todos los presos políticos. Aquí no puede haber presos políticos en libertad y en democracia, eso no es posible. Tenemos que eliminar la reelección indefinida, establecer una doble vuelta para la elección presidencial, disminuir el tiempo, el lapso de mandato presidencial, volver al proceso de descentralización y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la guerra que tenemos que empujar contra la corruptela, que es la marca distinguida de este régimen. Yo digo que tiene dos fundamentales que sobresalen, que es el hambre y la corrupción. Bueno, a esa corrupción hay que atacarla porque en la medida en que logremos tener una administración de dineros públicos transparente, en esa misma medida los dineros pueden perfectamente dar mayor alcance para resolver problemas de la nación. ¿Cómo piensa incrementar la producción petrolera en Venezuela? Los expertos han señalado que es necesario inversiones importantes para que Venezuela produzca la cantidad de petróleo que producía en el pasado. Sí, la fórmula que tenemos es una robusta y amplia apertura petrolera. Ya eso lo hemos probado en el pasado, que nos ha permitido mantener una producción por encima de 3 millones de barriles diarios. Yo creo que perfectamente haciendo pequeños ajustes, pero en todo caso con la imperiosa necesidad de abrir la producción petrolera, que vengan los capitales internacionales y nacionales que quieran participar allí. Creo que hay que dar la seguridad jurídica y estabilidad jurídica necesaria para que esas inversiones vengan con certeza y con seguridad al país. Y esto es lo que nos va a dar rápidamente, diría yo, y los ejemplos los tenemos en Chevron, que en pocos meses ha logrado levantar casi la producción petrolera en 200.000 barriles aproximadamente. ¿Y cómo manejaría, por ejemplo, Andrés Velázquez, abordaría el tema de la corrupción en PDVSA, por ejemplo? Bueno, yo creo que forma parte de esa guerra
de la lucha contra la corrupción que que he mencionado. Allí se enfoca. Yo creo que hay aspectos neurálgicos. La empresa petrolera que fue blanco del ataque corrupto de todas estas pandillas de ladrones que hoy están detentando el poder en Venezuela, desde Chávez a esta parte de Maduro. Las empresas básicas de Guayana también son blancos, fueron desmanteladas prácticamente todas porque se las entregaron a militares corruptos como parte de una cuota, no sé, o un espacio para que vinieran a robar en el caso concreto de Guayana y en el caso de la petrolera, bueno, le dieron a ese círculo íntimo del régimen para que hiciera el desastre que ha venido haciendo. Yo creo que entonces revisar todo lo que tiene que ver con la administración y la clave de todo esto es la rendición de cuentas. ¿Por qué hay terreno fértil para la corrupción en Venezuela? Porque aquí nadie rinde cuentas. El Parlamento no hace controles, Contraloría no hace su papel de contralor. No hay rendición de cuentas. Para que frenemos eso, tiene que haber una administración transparente. Y para que haya administración transparente, tiene que haber rendición de cuentas públicas ante los organismos que corresponde establecer los controles del gasto público en Venezuela. Y por supuesto, con un imperio de la ley que funcione, es decir, con un sistema de justicia que castigue de verdad y persiga a estos corruptos y a la corrupción. Mientras no logremos eso, tener un sistema de justicia que castigue a los corruptos, que persiga la corrupción, y para ello estoy planteando un ministerio público, una fiscalía especial para los efectos de la corrupción en Venezuela hasta que logremos minimizarla a puntos que no hagan o no tengan mayor efecto en relación a los daños que ella genera al país. Porque el tema de la corrupción... En salud y educación, ¿qué propone Andrés Velázquez? Bueno, yo creo que hoy día, y eso lo podemos constatar en países que no tienen ni siquiera las potencialidades desde el punto de vista de recursos naturales que tiene Venezuela. ¿Cómo se sostienen países como Japón, Singapur, todos estos países que no tienen potencia o recursos naturales? Con el conocimiento. Yo creo que hoy día en Venezuela, en el mundo, lo que vale y la fortaleza económica que tienen las naciones tienen que ver con el tema educativo, es la educación. Y yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia allá. Van a comenzar las clases. Los muchachos no pueden ser equipados. Está viéndose clases 3 veces a las 3 días de la semana. Así no podemos. Hay que reestructurar totalmente el plan de educación en Venezuela, volver entonces a darle la importancia y la fortaleza con los recursos necesarios, atendiendo, pagándole bien a los maestros por un lado, teniendo en buen estado nuestras escuelas y bien equipadas desde el punto de vista de infraestructura e insumos para dar clases. Y, por supuesto, atendiendo bien a nuestros muchachos para que, en definitiva, sea esta parte de la fortaleza que nosotros tengamos que combinar con el tema del trabajo. Yo diría que 2 cosas son fundamentales para recuperar el país. Es educación y trabajo. Esta es mi ecuación. Las 2 tomadas de la mano. Si no logramos empujar la educación con la importancia o la fortaleza que requiere e impulsamos el trabajo en toda su dimensión, devolviéndole la importancia social al trabajo, que la gente pueda decir como antes, yo vivo de mi trabajo, que el sueldo le alcance para vivir dignamente a todos los trabajadores empleados públicos del país y de las empresas del Estado. Bueno, sin eso no vamos a poder. Y por eso hacemos hincapié en el documento base de la Venezuela digna y sustentable para que eso tenga el mayor apoyo por parte del Estado y por parte del gobierno de turno.
En el pasado usted ha sido candidato presidencial, en este momento vuelve a lanzar a su nombre para medirse en las primarias. Para la gente que lo conoce y lo relaciona con los partidos políticos tradicionales, ¿cuál es su oferta? ¿Qué tiene de novedoso? Y para la gente que no lo conoce, para esta nueva generación, ¿qué tiene que presentarle al país Andrés Velázquez y por qué sería un buen momento para votar por usted? Bueno, yo creo que en la condición especial que tiene Venezuela hoy día, porque la califico de especial, una Venezuela prácticamente inexistente, destruida, sin instituciones, sin aparato productivo, sin salarios sus trabajadores, sin contrataciones colectivas, sin educación, sin salud, sin carretera, toda la infraestructura del país destruida. Creo que es un momento para alguien con la experiencia de Andrés Velázquez. Yo puedo decir que siendo activista sindical logramos imponer y nos distinguimos por las conquistas sociales que hicimos, que por cierto ya no se aplican solo a los trabajadores de Guayana, sino a todos los trabajadores de Venezuela. Como parlamentario, en 3 oportunidades que he sido, bueno, dimos también ejemplos de cómo es el compromiso con los ciudadanos y los sectores que representamos. Como gobernador en la administración pública, como servidor público, bueno, definitivamente logramos hacer historia en el caso concreto del Estado Bolívar. En general, como concejal, que también fui en el municipio autónomo Caroní del Estado Bolívar, también hicimos historia en ese sentido. Cada responsabilidad que el pueblo me ha otorgado de representación popular, hemos salido adelante o he salido adelante. Y esa experiencia se requiere hoy. No solamente la coherencia política que puedo mostrar, no solamente la firmeza para echar adelante, es decir, la voluntad que tiene que tenerse para echar adelante los planes que se ofertan para la población, no solamente el tema democrático para ampliar y profundizar la democracia y promover la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Sí, yo creo que todo eso se requiere hoy para poner o sacar a Venezuela de este hoyo profundo en el que se encuentra, y para un gobierno de transición considero que Andrés Velázquez tiene la suficiente experiencia para echar esto adelante y para unir al país por encima de todas las cosas. Con esto no desmerito a ningún otro candidato. Todos tienen cualidades, todos tienen atribuciones y legitimidad, pero en este sentido yo puedo decir, tengo ventaja cuando ponemos sobre la mesa nuestra hoja de servicio público, nuestra experiencia de lucha y nuestro compromiso y firmeza sin titubeo, sin zigzag, a lo largo de toda nuestra lucha social y toda nuestra actividad política. En caso tal de que Andrés Velázquez no salga favorecido en las primarias, ¿estaré dispuesto a apoyar al candidato que resulte con la preferencia de los electores? Siempre lo he dicho, yo soy el proponente de la primaria, lo hice el 22 de enero del año 2022. Se lo hice a la plataforma, salí a recorrer el país para explicárselo a los venezolanos, a mis compatriotas, que este era el mejor método, porque desde el punto de vista de la falta de credibilidad que tiene el liderazgo político, el quiebre de las organizaciones políticas que ya no son lo mismo que antes, y esa desconexión del país que existía, dijimos o señalé en aquel momento que el método incuestionable para designar al candidato de la oposición democrática era la primaria. De manera que no estoy cobrando la paternidad, pero bueno, recordar que yo hice esta propuesta, la hemos promovido, logramos finalmente que se aprobara por parte de todos los factores políticos, y hoy por hoy yo puedo decir lo siguiente, lo afirmo y lo reafirmo hoy ante estas cámaras. Si no soy yo el favorecido, quiero ser el candidato que el pueblo escoja. Le pido al pueblo venezolano que me apoye, que me acompañe en este esfuerzo, que es nuestra palabra comprometida para empujar y sacar a este país de este atolladero. Pero si no soy yo el elegido o el designado por el pueblo,
pueden tener la certeza y la seguridad que yo voy a dar todo lo que pueda dar, todo el esfuerzo que pueda hacer para lograr que efectivamente en Venezuela se produzca esta transición. La pelea que tenemos por delante, porque es una pelea política, es una batalla que tenemos que dar frente a un régimen dictatorial como el que tenemos, bueno, definitivamente requiere compromiso suficiente de todos y cada uno de los candidatos. Por eso no entiendo al ver a algunos candidatos y partidos señalando, bueno, si a mí me inhabilitan, yo me retiro y me aparto del medio. No, señor. Si hay un candidato que no está dispuesto a defender la decisión del pueblo, el derecho del pueblo a elegir, bueno, ¿qué hace aquí? Pues no vale la pena. Yo creo que aquí lo que hay es que mostrar firmeza alrededor de lo que resulte de esa primaria para dar la pelea necesaria frente a un régimen que quiere eternizarse en el poder. Me permito compartir con usted algunos comentarios que nos hacen los seguidores de YouTube. Iván Quijada, por ejemplo, dicen, qué bella cuando suena esa palabra democracia, hay que concientizar a los pueblos sobre la situación en Venezuela. ¿Cómo se lograría esa democracia? ¿Cómo se puede lograr ese proceso de transición del cual usted ha hablado? Sí, yo creo que el año que viene, 2024, bien bueno que el televidente hace mención al tema democrático, porque me permite plantear que el año que viene la pelea, bueno, por supuesto, es salir de esta gente, es salir de Maduro, pero no se trata solo de cambiar un rostro por otro, no se trata solo de desalojar a Maduro y a su pandilla del poder. Se trata de una pelea o una confrontación entre los ciudadanos que quieren vivir en libertad y en democracia versus dictadura, que es esto que hoy día tenemos en Venezuela. Entonces, en este sentido, yo creo que la amplia mayoría del país, cosa que puedo afirmar y no necesito para eso ni altoparlante, ni focus group, ni encuestas para afirmar lo que oigo y lo que he podido constatar a lo largo y ancho del país en esta vuelta que hemos dado a Venezuela, que es el deseo de cambio del pueblo venezolano. La gente quiere vivir en libertad, la gente no quiere seguir sufriendo, la gente no quiere vivir más en esta agonía en la que vive el pueblo venezolano hoy día, porque no tiene agua, porque no le llega la luz, porque no puede quitar los muchachos para la escuela, porque no tiene que comer, porque el salario no le alcanza, porque, bueno, porque si se enferma es un martirio, porque no hay un hospital que sirva, ni un ambulatorio que sirva en Venezuela. Bueno, la gente se cansó de eso y en tal sentido, si hay un país deseoso de cambio político, si hay un país determinado a ponerle fin a esta manera de vivir tan trágica que hoy tenemos, no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que lo pueda parar. Y esto no lo digo como retórica, como parte de un discurso, es la historia de la humanidad. Cuando los pueblos quieren libertad, se enfrentan a lo que se le opone por delante, les pasan por encima, y cuando yo hablo de y convoco a la rebelión del voto, entonces estoy pidiéndole al país que ese país entero salga a votar. Si el 85% de la población que dice estar en desacuerdo con Maduro y afirma querer un cambio político, si ese 85% sale a votar de manera determinante, aplastamos a Maduro y a todo el que se ponga por delante. Le pasamos por encima de forma democrática, de manera democrática, con la herramienta del voto que tiene el pueblo hoy día y que puede ejercer el próximo año. Seguimos compartiendo con ustedes los comentarios de nuestros seguidores. Alexander Antonio Pérez dice así: buen día. Coherencia es lo que usted no ha tenido en su larga vida política. Y sí tiene experiencia, pero jugando para otro bando. Para esos detractores, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, no, me imagino que quien lo hace es un adversario político, porque si algo de lo que yo puedo mostrar y ufanarme es de mi condición de rectitud y coherencia política. Yo no soy de los que ando saltando de aquí para allá, asumiendo una posición hoy día y después otro día. Ese no soy yo, pues. La gente es la que puede dar un veredicto
de lo que efectivamente somos. Y es lo que me ha permitido que en el Estado Bolívar haya sido electo en 3 oportunidades gobernador del Estado, en 3 oportunidades parlamentario, que haya sido a muy temprana edad presidente del Sindicato de los Trabajadores Siderúrgicos, con conquistas importantes para todos los trabajadores de Venezuela, en este caso. Bueno, y en la lucha contra este régimen desde los inicios de Chávez hasta el día de hoy, nadie me ha visto en coqueterías con el régimen o con Chávez o con Maduro. Ha sido firme mi posición de enfrentar a lo que considero es un régimen dictatorial, y no soy de los que titubeo cuando se me pregunta qué es esto, qué es lo que estamos enfrentando. Y cuando yo Bueno, veo a justamente otros... tenemos otra pregunta que tiene que ver con Quique Frías, nos dice así: ¿cuál es su propuesta en específico para el aumento salarial de los trabajadores de forma escalonada? El aumento es revisión. Hay una necesidad imperiosa. Yo creo que lo que reciben, por ejemplo, nuestros pensionados, esos 130 bolívares miserables que reciben nuestros pensionados, diría yo de manera directa, una falta de respeto, una humillación para hombres y mujeres que dieron todo por su país, con su trabajo, generando riqueza, constituyendo familia, construyendo valores, y que hoy sí se han tratado de esa manera. De manera que pienso que es urgente, necesario hacer un ajuste salarial, iniciando el periodo de transición, y este ajuste salarial tiene que estar montado no menos en $250, para de allí continuar progresivamente avanzando. No hacerlo de esa manera o pensar en un mecanismo o en un monto distinto es continuar con esta política de exterminio que se tiene contra pensionados y contra trabajadores y empleados públicos en el país. Y de tal manera, pues, que de nuevo, dentro del plan de la dignificación de la economía, cuando hablo de la apertura petrolera, estoy hablando también de insertarnos nuevamente en todos los organismos, estos organismos internacionales de financiamiento, como la CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todas estas multilaterales que hoy no confían en este régimen, que saben que son unos ladrones, que no prestan ni medio hoy día para Venezuela. Yo creo que un gobierno distinto, que rinda cuentas, un gobierno democrático, va a tener el apoyo de todos estos organismos multilaterales para contar con el financiamiento necesario y empujar desde el tema económico en toda la planificación de desarrollo, como en el tema de reforma social que tenemos que hacer, del cual forma parte la seguridad social y, por supuesto, el tema de la recuperación del salario en Venezuela. Seguimos con las preguntas. Voy a ser muy breve para tratar de responder a toda la audiencia. Dice así: Alexander Antonio Pérez: queremos libertad, eso es cierto. Le pregunto, ¿cuál es la propuesta para hacer crecer la economía y cómo haría que los poderes sean independientes? Bueno, ya lo dijimos. Ya lo hemos dicho y hemos vuelto sobre lo mismo. Si le parece, podemos hablar de la independencia de poderes brevemente para responderle al televidente. Sí, sí. Yo creo que el tema aquí está planteado cuando yo hablaba de democracia y de autoritarismo de estos gobiernos comunistas con este corte, que en definitiva lo que hacen es cercenar los derechos de los ciudadanos, poner limitaciones a los derechos de los ciudadanos, tratar de perpetuarse en el poder. Cuando yo hablo de eso y hablo de democracia, entonces hablo de lo que está planteado en nuestra Constitución: alternancia en el poder, respeto al tema de los derechos humanos, el derecho de los ciudadanos, recuperación del derecho a elegir fundamentalmente. Y para eso, para este tema de las libertades y volver a restablecer la democracia como mecanismo no solamente de gobierno, sino como pensamiento ideológico, político, porque la democracia
no aburre, la democracia no se estanca, la democracia siempre busca caminos para dar respuestas a los problemas que tenemos sin caer en temas de autoritarismo. El militarismo en democracia no existe, que es hoy lo que tenemos. Los militares a sus cuarteles, el gobierno debe ser y tiene que ser para civiles, al fin de cuentas. Militar no gobierna en democracia y eso lo estamos viviendo y lo estamos pagando hoy día, ese cuento de la alianza cívico-militar que nos vendieron como discurso del socialismo del siglo XXI. Miren lo que ha parado, en una vulgar dictadura. Sí, Iris Rangel nos hace su planteamiento y dice así: saludos, usted hizo una buena gestión de gobierno en Guayana cuando fue gobernador. Mi pregunta es, ¿cómo abordaría lo que está sucediendo con nuestros indígenas? Bueno, tiene que ver con nuestra soberanía territorial. Yo acabo de ver unas imágenes, hoy en la mañanita, por cierto, vi unas imágenes de disidencias de la FARC y en otras del ELN, equipados totalmente, bueno, atacando a poblaciones indígenas. Y hoy día yo puedo, y esto forma parte del tema de la dignificación de la economía, yo tengo planteado como parte de esta Venezuela digna y sustentable que lo que viene ocurriendo en el arco minero del Orinoco, que yo califico o lo llamo arco minero de la muerte, tenemos que pararlo. Eso tiene que detenerse. No porque yo sea enemigo de la explotación minera, no se trata de eso, sino que esto tiene que ser debidamente ordenado. No esta locura de envenenar los ríos, de destruir nuestras cuencas, los morichales, los bosques siempre húmedos, hábitats naturales de flora y fauna que están siendo arrasados prácticamente con esto del arco minero del Orinoco, y por supuesto el ataque que se hace a nuestras poblaciones indígenas, porque también se afecta su hábitat natural. Yo creo que la cosa comienza por allí. Respetar el hábitat de nuestros pobladores indígenas es lo que al final de cuentas nos va a permitir que sean debidamente protegidos. Y para eso requerimos una Fuerza Armada que no esté involucrada en estos asuntos mineros como hoy lo está, sino que esté dedicada efectivamente a preservar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y velar efectivamente por que estos grupos irregulares desaparezcan. Voy a nombrar Apure, Barinas, Zulia, Bolívar, Sucre, bueno, por todos estos estados están casi medio territorio nacional. Candidato, allí hay presencia de grupos se nos acabó el irregulares. tiempo. ¿Cuál es el mensaje final en un minuto de Andrés Velázquez para los venezolanos? Que vayan a votar. El próximo 22 de octubre yo le pido a este pueblo que quiere vivir en libertad y en democracia, que quiere vivir con bienestar, para que regrese o se restablezca la democracia. Le pido a todos los trabajadores del país, le pido a los empleados públicos del país que me acompañen en este esfuerzo, que me den su apoyo. Lo pido directamente en nombre de la unidad. Y por supuesto, los invito a todos a votar. El primer paso de la victoria del próximo año 2024 es la conclusión de nuestro proceso de primaria y que el pueblo sea, al final de cuentas, el que escoja con empoderado, como está haciendo uso de esa mayoría que somos, que designe finalmente a su candidato y a defender ese candidato. El que resulte electo, a ese tenemos definitivamente que apoyar y defender. De manera pues que le pido al pueblo participación en todo este proceso, con firmeza, con entusiasmo y con esperanza de que efectivamente vamos a salir de esta tragedia, de esta estafa política a la que fue sometido el país. Gracias por compartir con la audiencia. Feliz día. Vale, gracias a ustedes. Era Andrés Velázquez, candidato a las primarias de la oposición. Nosotros a esta hora hacemos una breve pausa comercial. Quédense allí en sintonía de BPI TV, que en breve regresamos con más información.